Muchos de los videos que hago los hago inspirado en situaciones personales y hoy no es la excepción. Hoy me he sentido dolido, triste por la muerte de un gran amigo, alguien que fue como un hermano para mí. Y pensando durante el día, ha sido difícil lidiar con el sentimiento de ese amigo que se fue, al que no voy a volver a ver aquí en la tierra, y aún así o aún más es el dolor por no poder estar cerca de su familia. Pero pensando en esto, recordé tres pasajes de la Biblia que trajeron paz a mi corazón y que espero traiga paz a quienes vean este video en el futuro y que puedan pensar en alguien que ha muerto en Cristo Jesús, confiando en Jesús como su Señor y su Salvador. La Biblia en estos tres pasajes nos dice que cuando una persona muere en Cristo, que cuando una persona muere creyendo que Jesucristo es su Señor y su Salvador, su destino eterno es en la presencia del mismo Señor Jesús. Y esto no está basado solamente en suposiciones, sino que el mismo Jesús dio pie para que sepamos y creamos en estas cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, uno de los ladrones que al principio de la crucifixión temprano se burlaba de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, quien lo regeneró y lo cambió, al final de esas horas se dirigió a Jesús como Señor y Salvador, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús no fue una respuesta dubitativa, tampoco fue una respuesta postergando la posibilidad de que eso sucediera o no, sino que la respuesta de Jesús fue una respuesta inmediata y certera. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos perfectamente concluir en base a esa promesa del mismo Jesucristo para con este hombre arrepentido, que todo aquel que cree en Jesús, que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo como este hombre en las últimas horas de su vida, tiene esta promesa de que una vez que muere, una vez que se desprende de este mundo y de este cuerpo terrenal, su espíritu, su alma va a la presencia del mismo Jesús. También podemos encontrar en Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice a los discípulos en ese pasaje que está en el versículo 3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo de Jesús, esa es su voluntad, es que cuando muramos, cuando ya no estemos en este mundo, podamos pasar con Él la eternidad. Yo estoy seguro que mi amigo está ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, porque esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Hijo, que podamos estar con Él por la eternidad. Es una promesa que nos ha dado para que tengamos paz en momentos aciagos y tristes como estos. Pero hubo también un hombre llamado el apóstol Pablo, que expresó en una forma práctica y en una forma maravillosa lo que significa para él o lo que significaba para él la muerte y lo que debe significar para nosotros los que estamos confiando en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Prestemos atención al versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo decía que la única cosa que le ataba a la tierra era poder cumplir la obra evangelística, la obra de su ministerio. De resto, él estaba deseoso de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Muchísimo mejor a qué? Muchísimo mejor a esta vida terrenal. Nosotros no podemos con nuestra mente humana comprender esto porque estamos amarrados a las cosas de este mundo. Pero ciertamente nuestros días están contados sobre la tierra como los días de mi amigo, y algún día el Señor nos llamará. Y solamente aquellos que entendemos y comprendemos las promesas bíblicas podemos confiar que aunque no lo hemos visto y aunque todavía no hemos disfrutado de ellos, estar en el cielo es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y que te permita anhelar ese día en el cual, desprendiéndote de este mundo, pasarás a la eternidad, a la presencia del Padre Celestial.